los seres humanos tendemos a olvidarnos de cosas importantes, de cosas necesarias, de cosas que deberíamos recordar todo el tiempo. Se nos olvidan muy rápido, especialmente las cosas que tienen que ver con Dios. El texto clave que leímos hace un momento, 1 Crónicas 16:12, dice: recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. En la palabra de Dios ustedes van a encontrar constantemente versículos que nos dicen que debemos hacer memoria de algo o que nos tenemos que acordar de algo. Por ejemplo, Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate. En el Salmo 119, versículo 55, dice: por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. En Jonás 2:7 encontramos que Jonás, cuando se encontraba en el vientre del pez, y yo que sé en qué parte del mar andaba, imagino que en gran angustia, dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Yo creo que todos nos acordamos de Dios cuando estamos en peligro, cuando nos está yendo mal y cuando estamos así como Jonás en una situación terrible, extrema, ahí nos acordamos del Señor. Pero a veces cuando no pasa ninguno de ese tipo de cosas se tiende a olvidársenos dónde está el Señor. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. En Deuteronomio 5:15 el Señor le dice al pueblo de Israel: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Y así nos puede decir a nosotros: acuérdate que eres esclavo o fuiste esclavo de ciertos pecados, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Interesante. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dio una serie de cosas como memoriales para que se acordaran de Él. Dice: cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo: ¿qué significan? Hablando acerca de las leyes, los mandamientos y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios ha mandado, entonces dirás a tu hijo: éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. En la palabra de Dios encontramos varias historias de cómo su pueblo ha sido olvidadizo. Se le olvida, pero rapidito. ¿Sí? Tenemos una amnesia inmediata de las cosas que Dios hace por nosotros. Cuando leemos la historia del Éxodo, encontramos la manera maravillosa en la que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Trajo plagas increíbles, espantosas, terribles sobre los esclavizadores del pueblo de Dios. Los sacó con mano poderosa. Abrió el mar delante de todo ese millón de personas y pasaron en seco por el medio del mar. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, abrirse el mar delante de tus ojos y luego pasar por ese mar en la noche viendo las paredes de agua? Es algo que, ¿cómo se te va a olvidar algo así? ¿Vieron la nube de fuego que se interpuso entre los egipcios y ellos? ¿Vieron los cuerpos de los egipcios flotando sobre el agua? ¿Escucharon los gritos de terror de los egipcios la noche en la que murieron todos los primogénitos? Celebraron esa primera Pascua, fueron sacados con poder, y al día siguiente, cuando fueron a recolectar todo el dinero y el oro, salieron con muchas riquezas que los egipcios se las dieron para que se pudieran ir. ¿Cómo puede alguien olvidarse de eso? Y de allí se fueron directo al monte de Dios, donde el Señor les dio los 10 mandamientos primero hablados. Y dice la palabra de Dios que todo el pueblo, que era 1 millón de personas, estaban temblando cuando escuchaban a Dios
decir los mandamientos desde ese monte que estaba ardiendo en fuego. Ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba la nube y se veían rayos y truenos y voces y Dios hablando: no tendrás dioses ajenos delante de mí, delante de ellos. Era, no sé, unos cuantos días después que el Señor le dijo entonces a Moisés, porque esta gente estaba tan asustada, le dijeron a Moisés: ¿sabes qué? Que Dios no hable con nosotros, que solamente hable contigo, y nosotros vamos a hacer las cosas que Él te diga. Así que Moisés subió al monte para recibir las leyes escritas de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Se construyeron un Dios y dijeron: mira, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Hace cuánto que el Señor los había sacado con mano poderosa? ¿Hace cuánto que habían celebrado la Pascua? ¿Hace cuánto que la nube se había interpuesto entre ellos? ¿Hace cuánto que habían cruzado el mar? Cortos de memoria, así, olvidadizos, inmediatos. Se les olvidó que Dios había hablado desde el cerro. Todavía estaba ahí la nube y ya se les estaba olvidando lo que Dios les había dicho. Ya estaban adorando un cordero, un becerro de oro que habían levantado. Qué rápido se les olvidó. En el desierto el maná caía todos los días. Todos los días ellos se levantaban. ¿Cómo no se les olvidaba que estaba el maná ahí? Todos los días se levantaban, todos los días recogían el maná. Hermanos, ¿ustedes alguna vez han visto que llueva comida? Bueno, pero el pueblo de Israel, yo creo que se acostumbraron, ya se les parecía natural que lloviera comida. Como estuvieron 40 años viendo caer comida, pensaban que era como si fuera la lluvia. Milagros todos los días. Y era tan raro porque si guardaban ese maná para el día siguiente se echaba a perder. Y luego cuando llegaba el sábado, ¿se acuerdan? El viernes era el único día en el que no se echaba a perder. Todos los demás días se echaba a perder menos el viernes. Milagros, ponle tú que se acostumbraran a ver el milagro diario, puede ser, pero luego lo raro del milagro del viernes, de que la comida no se echaba a perder para el día siguiente. Milagro semanal, agua de la roca, sombra en el día, una nube prendida en fuego de noche. El día que vinieron las serpientes y vino la serpiente de bronce, milagro tras milagro. Y finalmente, cuando llegan al lugar al que el Señor les había dicho que llegaran, el Señor les había dicho que no temieran de esas naciones. Estas naciones son más poderosas que yo. ¿Cómo podré desposeerlas? No tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo. ¿A quién? ¿Por qué no deben tener temor de las naciones que se encontraban allí en Canaán? Porque tenían que recordarse, acuérdate que el Señor tu Dios, lo que le hizo a Faraón, hermanos, era más poderoso que ninguna de esas naciones que se encontraban en Canaán. Ninguna de las naciones de Canaán era tan poderosa como Egipto, y Dios los había sacado con gran poder. Así que cuando llegaron a las fronteras, mandaron los 2 espías que fueron a ver toda la tierra, a hacer un recorrido. Se esforzaron y trajeron unas uvas que habían traído aquel entre 2 hombres, un racimo de uvas, pero cuando llegaron, están muy grandes, se les olvidó todo lo que Dios les había dicho. Se desanimaron, querían apedrear a Moisés, estaban blasfemando contra el Señor: ¿por qué nos trajiste aquí para que nos mataran todos estos gigantes? Qué rápido se les olvidó el Dios Todopoderoso. Qué rápido se les olvidó que habían pasado por el mar, que el mar se había abierto, que había salido agua de la roca. Qué rápido se les olvidó que caía pan del cielo. Qué rápido. Qué rápido se les olvidó los milagros que habían ocurrido allá en Egipto. Se les olvidó todo bien rápido.
El pueblo de Israel era un pueblo cortito de memoria y olvidadizo. Solamente se acordaban de lo que se querían acordar, de las cebollas de Egipto, de las ollas de carne, de eso se acordaban. Pero los milagros y las cosas que Dios había hecho en su favor y las cosas maravillosas que habían ocurrido a su alrededor, eso se les olvidó rápido. Los discípulos, queridos hermanos, decimos los mexicanos, no cantaban tan mal las rancheras. También eran bastante olvidadizos. Habían visto a Jesús hacer toda clase de milagros. Habían visto a Jesús reprender a los demonios y salir delante de él. Habían visto a Jesús sanar a los leprosos. Habían visto a Jesús hacer todo tipo de milagros. Y ese día que lo metieron en la barca y Jesús se quedó dormido, nada más vino la tormenta y ya sentía que se iban a morir. ¿Se acuerdan? Se les olvidó que Jesús estaba en la barca. No fue hasta que vino un rayo que vieron a Jesús ahí: Señor, levántate que perecemos. Y es ahí donde Jesús se puso de pie y le dijo al mar: calla, enmudece. Qué rápido se les olvidaba. Rápido se les olvidaba que Jesús estaba en la barca, que Jesús es Dios. Aterrorizados ante la tormenta, simple y sencillamente porque se les olvidó que ahí estaba Jesús. Ahora sí que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Pero estamos todos temerosos porque se nos olvida. ¿Te acuerdas cuando estaban tomando la cena y Jesús dijo que uno de los que estaban allí lo iba a entregar y los discípulos empezaron a decir: yo no? Y de pronto se levanta Pedro y dice: Señor, aunque todos estos te neguen, yo no te voy a negar. Y el Señor le dice a Pedro: ay, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo: no, Señor, eso no va a pasar. Oye, se le olvidó lo que había dicho, se le olvidó lo que Jesús le había dicho. ¿Hace cuánto que se lo había dicho? ¿Hace cuánto que Pedro así bravo había dicho: no, Señor, a mí yo nunca te voy a negar? Pero cuando se enfrentó con esa mujer que dijo: tú eres de él, y cuando alguien más le dijo: tú estabas con él, ciertamente, tú hablas como ellos, a Pedro se le olvidó hasta que cantó el gallo y vio el rostro de Jesús. Ahí se acordó de todo lo que Jesús le había dicho. Se le olvidó. Porque los seres humanos nos acordamos nada más de ciertas cosas. Tenemos memoria selectiva y tenemos la idea de olvidarnos. ¿Sabes? Muchas cosas que se nos olvidan. Se nos olvidan las mentiras que decimos. Se nos olvidan los pecados que cometemos. Se nos olvida cuán malos somos, los malos pensamientos, que todo eso se nos olvida. Llegamos a pensar que somos buenas personas, llegamos a acordarnos solamente de lo que nos conviene y nos olvidamos de Dios rapidito. En Mateo 6, 16, 9 al 10, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ¿ustedes ya no se acuerdan? Dice: ¿todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Ya se les olvidó. Los discípulos estaban preocupados por qué iban a comer, cómo se iban a mantener, y Jesús les dijo: ya se les olvidó. Ya se les olvidaron las canastas de cuando alimentamos 5,000 y cuando alimentamos 4,000. Ya se les olvidaron todas las canastas que quedaron. Se les olvidó los milagros. Se les olvidó que Jesús expulsa a los demonios, se les olvidó que Jesús sanaba a los paralíticos, que Jesús sanaba a los leprosos, se les olvidó que el Señor Jesús resucitaba a los muertos, se les olvidó que el Señor Jesús proveía pan, que el Señor Jesús de la nada. Qué rápido se nos olvida las cosas que Jesús hace en nuestro favor. Cuando nos enfrentamos a los problemas, inmediatamente se nos olvida que ahí estaba Jesús. En San Juan 16:4 el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes tienen que acordarse no solamente de los milagros que hago, sino que también acuérdense de las cosas que yo les digo. Dice: pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue el momento os acordéis de que ya os había hablado de estas cosas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros.
Pero cuando yo no esté, es necesario que ustedes se acuerden de estas cosas. En Malaquías 4:4, hablándonos acerca antes del día ardiente como un horno, el Señor le pide a su pueblo que se acuerde de los mandamientos de Dios. Dice: acuérdate de la ley de Moisés mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Hoy en día todos los cristianos ya se les olvidaron los 10 mandamientos. Se les olvidaron. Especialmente se les olvidó el cuarto mandamiento. ¿Y se acuerdan cómo empieza el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Interesante. Las fiestas judías, hermanos, que se establecieron, ¿para qué servían todas las fiestas judías? ¿Qué eran en realidad todas las fiestas judías que se establecieron? ¿Qué eran? Pues eran memoriales. Hasta la fiesta de las cabañas era para que se acordaran cuando vieron el desierto, para que no se les olvidara, porque nosotros tenemos una memoria bien cortita y se nos olvida todo. La Pascua, para que se acordaran cuando fueron liberados de Egipto. La muerte del Cordero le recordaba, y también de manera profética señalaba la promesa que Dios había hecho de enviar un Salvador. Cada una de las fiestas judías, el Purim, por ejemplo. ¿Por qué se estableció el Purim? El Purim lo estableció Esther y Mardoqueo. ¿Por qué? Porque fueron liberados, se salvaron de manera asombrosa ese día cuando Amán ya los tenía ahora sí que en el puño, y el rey ya había firmado un edicto en el que todos los habitantes de la tierra, el que matara a un judío se podía quedar con todo lo que tenía ese judío. Y de una manera asombrosa, maravillosa, los judíos se salvaron de eso. Por pura suerte, alguien diría. Pero tú y yo sabemos que no tenía nada que ver con suerte. Era porque Dios había intervenido de manera maravillosa. Esa noche en la que el rey no podía dormir, ¿se acuerdan? Que mandó pedir que le trajeran un libro para leer. Fueron y buscaron en los registros del reino, y en medio de esa noche allí, en medio de la oscuridad, un siervo que lo único que quería era encontrar cualquiera en los registros del reino, metió la mano entre esos y sacó exactamente el registro que hablaba acerca de cómo Mardoqueo había hablado en favor del rey, salvándole la vida a Mardoqueo y cambiando el rumbo de la historia. Dios intervino de manera maravillosa y cambió todo. Así que ellos establecieron: esto hay que celebrarlo. Y tú ves el libro de Esther, vamos a poner el Purim para acordarnos de esto, porque nosotros tenemos una memoria bien cortita, se nos olvida las cosas maravillosas que Dios hace por nosotros. En todos estos versículos que te voy a poner, habla precisamente de acordarse de los mandamientos de Dios, acordarte especialmente de ser fiel, etcétera, etcétera. En Números 15:38 dice: os acordéis de todos los mandamientos del Señor. Y ese Números 15:38-40 le dice al pueblo de Israel que hicieran unos flecos en su ropa. Háganse unos flecos ahí en la ropa, para que de pronto alguien les diga: bueno, ¿y eso qué quiere decir? Eso representa mira lo que dice ahí: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul, y os servirá el fleco para que cuando lo veáis. ¿Para qué servía? Para que se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestros corazones y vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos los mandamientos y seáis santos de vuestro Dios. El Señor nos tiene que poner recordativos ahí para que te acuerdes. Gracias a Dios, el nuevo pacto dice que el Señor iba a enviar a su Espíritu Santo para que los mandamientos ya no estuviesen escritos en tablas de piedra o en los postes o en papeles, para que ahora estuvieran escritos ¿dónde? En el corazón. Básicamente, el Señor estableció un memorial para que no se olvide quién es nuestro Creador, para que no se olvide quién somos, quién es nuestro dueño. Es el sábado. El sábado es un memorial. ¿Estamos de acuerdo? Memorial. El Señor dijo: mira, te vas a acordar del sábado para santificarlo. Vas a trabajar 6 días, vas a hacer toda tu obra, pero el séptimo día va a ser de reposo para Jehová tu Dios. Dios va a descansar ese día. Así que tú no hagas obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque acuérdate que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, toda la creación, Dios la hizo, y el Señor reposó el séptimo día.
Por lo tanto, Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que cada sábado tú lo vas a guardar para que te acuerdes de quién es el creador, quién es el dueño verdadero de este planeta, quién te hizo a ti, quién te creó y a quién le perteneces. El Señor Jesús, cuando celebró la Pascua, pensando que tal vez los discípulos iban a olvidarse ya de todo lo que había pasado, porque al venir Jesús y morir el Cordero, tal vez ya no iba a ser necesario matar animales, pero el Señor Jesús instituyó otro memorial. Este sábado tuvimos Santa Cena aquí en la iglesia, y la Santa Cena es un memorial para acordarnos, ¿no es cierto? ¿De qué nos acordamos con la Santa Cena? Nos acordamos del sacrificio de Cristo Jesús. Todas las veces que vieres este pan, que vieres de esta copa, perdón, que comieres de este pan y vieres de esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciarse hasta que venga. El Señor Jesús dijo: haced esto en memoria de mí, acuérdense. Así que cada vez que comemos el pan, cada vez que tomamos el jugo de uva, cada vez que nos lavamos los pies, estamos recordando quién es el Señor Jesús, por qué vino, quiénes somos nosotros, que necesitamos su ayuda, que tenemos que formar parte del trabajo que Él está haciendo de salvar almas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando el Señor Jesús vio hacia el futuro, cuando el pueblo de Dios entró en la Canaán terrena, Él les dijo, miren, ustedes cuando lleguen al pueblo, si a ustedes se les olvidó cuando acaban de salir de Egipto lo que vieron, se les olvidó el cruce del mar, se les olvidaron las plagas, se les olvidaron los milagros, cuando lleguen a la nueva tierra y hayan comido ese lugar, se les va a olvidar con más razón. Y eso es lo que nos pasa a ti y a mí en nuestra vida cotidiana. Cuando estamos trabajando y ganamos dinero, empezamos a pensar que es porque yo tengo fuerza, es porque yo tengo capacidad, que todo esto yo lo hice porque yo puedo. Tengo salud porque yo me cuido. Y empezamos a pensar que todo está alrededor de lo que yo hago, y se nos olvida que en realidad, como dijo San Pablo, es en Jesús que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y que si no fuera por Dios, no podríamos ni siquiera existir. Deuteronomio 8, 10 al 18 dice: cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, se te olvide. Porque nosotros somos cortos de memoria, somos olvidadizos. Deuteronomio 8:18 dice: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Él es el que te da la salud para que tengas comida en tu casa. Él es el que te da el entendimiento para que puedas existir. Él es el que construyó la atmósfera. Él es el que puso el ciclo de la lluvia. Él fue el que inventó la comida. Él fue el que inventó los sentidos que hoy utilizas. Él fue el que inventó tu cuerpo. Él es el dueño. En Él existes, te mueves y llegas a ser, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como ella. Y queridos hermanos, ¿qué cosa es el Día de Acción de Gracias? ¿Qué es en realidad? Pues es un memorial. Es un memorial que los pioneros, las personas que vinieron a este país, los que hicieron las colonias que se encuentran allá en el noreste de este país, en la parte de arriba, esas colonias cuando este país inició, ese grupo de personas que llegaron a este país buscando una tierra de libertad para donde pudieran adorar a Dios conforme a como ellos quisieran, sin la intervención del rey o del papado, buscando poder formar una nueva nación de libertad, enfrentaron situaciones muy adversas y de alguna manera pudieron pasar ese primero y ese segundo y ese tercer invierno. Y es el momento en el que ellos decidieron
hubo una serie de milagros, hubo una serie de situaciones que Dios de alguna manera obró para salvarnos. Sobrevivimos. Vamos a establecer un memorial para que no se nos olvide, porque nosotros somos cortos de memoria. Y fue ahí donde establecieron una fiesta. Y esa fiesta sirve para acordarse de el Dios que te da el poder para hacer riquezas, el Dios que te da el poder para poder existir, moverte y ser, el Dios que de una manera u otra permite que todavía estemos aquí. Así que el Día de Acción de Gracias es un recordativo, es un memorial. Y es un memorial cristiano, un memorial en el que una nación se acuerda de que esta nación surgió gracias a Dios. Y esa es la razón por la cual se celebra esta fiesta. Ha ido perdiendo. Desgraciadamente, como este país ya no es todo cristiano, hay una gran cantidad de personas que no son cristianas. Han comenzado a pensar que el Día de Acción de Gracias es otra fiesta más. Pero realmente es una fiesta hecha para recordar a Dios. El dar gracias no es darle gracias a los seres humanos y a las personas que se encuentran alrededor, es darle gracias a Dios. Así que esa es la razón primordial por la cual se hizo el Día de Acción de Gracias, el día en el que le damos gracias al que realmente la merece. Y esa es maravilloso, ¿no lo creen ustedes? Hay mucha gente que no le gusta, pero la Navidad también es un memorial. La Navidad es un memorial. ¿Qué celebramos en Navidad? Por lo menos, ¿qué celebro yo? ¿Qué celebras tú? Celebramos que el Hijo de Dios vino al mundo para darnos la oportunidad de salvarnos. Qué bonito es celebrar eso, ¿no crees? Hay gente que no lo quiere celebrar. Yo no sé qué es lo que ven. Bueno, sí sé qué es lo que dicen que ven, pero yo no lo veo. Yo lo que yo veo es, lo que yo celebro es que el Hijo de Dios vino al mundo para salvarnos. Y cuando vemos en la Día de Acción de Gracias, ¿qué celebramos? Pues celebramos que estamos vivos, celebramos que tenemos un país, celebramos que tenemos donde dormir, celebramos que tenemos vida, que tenemos esperanza, celebramos que todavía hay libertad, que todavía tenemos que comer. Sí hay pandemia, sí hay dificultades, las dificultades siempre han existido, pero estamos vivos, pero tenemos la oportunidad de existir, de movernos, de ser. Y eso es básicamente lo que celebramos. En Apocalipsis 3:3 el Señor recomienda a una de las iglesias: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guarda eso que has recibido y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tenemos la compulsión humana de olvidarnos, así que todo este tipo de fiestas son momentos en los que viene la Acción de Gracias y de pronto nos cae el 20 de por qué estamos aquí. Son momentos en los que nos detenemos y nos acordamos de las cosas buenas que Dios ha dado por nosotros. Por eso esta noche, al hablar de nuestras necesidades, siempre venimos los miércoles a hacer peticiones. Hoy, por lo menos una vez en el año, en vez de decir peticiones, solamente debemos decir gracias. Gracias por todo lo que Dios ha hecho. Queridos hermanos, yo estoy agradecido por la Iglesia Adventista, por este movimiento. Sé que no nos quedan muchos años, sé que la crisis está próxima a venir, pero ¿saben qué? No tengo miedo, porque hoy puedo recordar que Dios ha estado con nosotros en el pasado. Mira lo que dice Elena G. de White: como he participado en todo paso del avance hasta nuestra condición presente, al repasar, dice ella, la historia pasada, obviamente de la iglesia, puedo decir: alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada, dice ella, que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en la que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Tenemos un canto especial, José Luis.
y después de eso vamos a orar. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios, porque aunque no lo merecemos, aunque no tenemos ningún mérito, nos has dado tantas bendiciones. Somos tan ingratos, Señor, somos tan olvidadizos, tan cortos de memoria, a veces tan ciegos que no podemos ver la salvación que tú has puesto delante de nosotros. Hoy, Señor, sinceramente te agradecemos. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias porque nos mantienes vivos. Gracias porque tenemos paz todavía. Gracias porque todavía hay oportunidad. Gracias por la familia. Gracias por la salud. Gracias por nuestro cuerpo. Gracias por las cosas maravillosas que tenemos, porque todavía tenemos iglesia, porque todavía podemos celebrar fiestas. Gracias, Señor, porque hay tantas cosas todavía. Gracias por tu santa palabra, por la esperanza. Oh Señor, tantas cosas. Aquí no podemos enumerar todas tus bendiciones. Gracias por todo esto. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a poder tener una mente más capaz de recordar constantemente. Y el día de mañana, al tener este memorial, que podamos sentir tu presencia a nuestro lado, tu compañía, que pueda habitar en cada una de nuestras casas, en cada uno de nuestros hogares, en los hogares adventistas, que brille la luz del agradecimiento. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay un tentempié ahí preparado para ustedes, todos los ¿cuál es el menú, hermana? Hermana Marisol, ¿cuál es el menú? Yo creo que ya está allá afuera. Arroz. No. Bueno, nomás no se amontonen. Acuérdense de la distancia social. Que el Señor les bendiga.